A su nombre. ¿Cuántos están listos? Quiero ver la mano levantada de los jóvenes que estuvieron ayer acá con nosotros. Los que estuvieron anoche. ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? Quiero que se ubiquen en el libro de Primera de Samuel. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Primera de Samuel, capítulo 16. Usted me dice amén cuando lo tenga. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno. ¿Qué iba a llenar? Su cuerno de aceite. Y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio allá y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a él. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que pacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ver toda la iglesia orando. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no voy a orar, voy a escuchar a la gente orando. A orar, no a meditar. Vamos a clamar. Clamar es voz en cuello. Yo no sé la gente que recibió el fuego o recibió un balde de agua. La gente que tiene fuego dentro de sí no ora, sino medita. Los que meditan son los que se ponen delante de Buda. Así que vamos a orar, vamos a clamar. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Si no dejo de predicar lo que voy a predicar, y enseñamos a orar. Amén. Amén. Vamos a orar, clamando, voz en cuello, no meditando, no en la mente, que el diablo le oiga. Amén. Vamos a orar, clama. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Dios mío, exponemos hoy, Señor, tu palabra, Dios mío, que va a ser impartida por medio de tus pasos, para que ella corra y sea glorificado en cada corazón, de manera que sea expuesto, Señor, tus hijos a niveles mayores de luz, que lo transicione, Señor, a un conocimiento mayor. Yo te pido que tu palabra ungida pueda libertar al cautivo, Señor, pueda sanar enfermos, libertar endemoniados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llenar con el fuego de tu espíritu, activar dones, avivar ministerios, Dios mío, en el poderoso nombre de tu santo Hijo Jesús. Empodera
a esta generación de jóvenes, a Fernandino, Señor, con una palabra, Señor, que venga directamente del corazón tuyo, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dale un aplauso grande al Señor. Ahora tenemos que quedar. Hoy quiero hablar bajo el tema la unción. Bajo el tema la unción. Amén. Voy a compartir algo muy importante que la iglesia debe comprender. Si usted estudia las Escrituras, nadie salió a ejercer el llamado de Dios si primero no fue ungido. Nadie salió a ejercer su llamado si primero Dios no lo había dotado con una unción para cumplir con su llamado. Ya sean sacerdotes, ya sean reyes, profetas, ya sean ministros, ya sean apóstoles. El llamado que Dios le daba a la gente es primero tenían que ser ungidos para poder cumplir con su asignación. Cuando nosotros vemos la historia de David, no podemos hablar de un David si primero no hablamos de Saúl, ¿verdad que sí? Que Saúl es el primer rey ungido sobre el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que él tuvo una experiencia con el profeta Samuel. Y usted conoce la historia, no le voy a narrar la historia de Saúl. Lo cierto es que Saúl, antes de ejercer su ministerio, él fue llamado para ser ungido. Entonces, lo que impacta es las palabras que el profeta Samuel le da a Saúl, diciendo que cuando él se apartara de su presencia le iban a suceder una serie de acontecimientos que iban a marcar la confirmación del llamado de Dios en su vida. Y tal como el profeta le dijo, así le aconteció. Y hay una palabra importante que muestra que lo primero que hace la unción en la vida del hombre, él le dice: cuando sucedan todas estas cosas, el poder del Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a mudar a otro hombre. Entonces esto muestra la esencia de la unción en la vida del hombre. ¿Qué es lo primero que hace la unción? ¿Qué es lo que te muda a otro hombre? Es decir, que la unción en la vida del hombre y de una mujer, lo primero que va a hacer es transformarlo. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es el acto mediante el cual Dios consagra, unge y capacita a un individuo con sus cualidades y virtudes, con el propósito de que le sirva para su obra. Es decir, que Saúl fue habilitado por Dios para gobernar sobre su pueblo Israel. Dice la Biblia que Samuel tomó una redoma de aceite, le unge, le declara la palabra, y desde ese momento, cuando sucedieron todas esas cosas, el poder del Espíritu Santo vino sobre él, lo mudó a otro hombre. Es decir, que Saúl antes de la unción era un hombre común y corriente, pero después de la unción era alguien muy diferente. Es decir, que cuando usted viene a la presencia de Dios y Dios realmente le unge, usted no puede ser la misma persona. ¿Está conmigo? Es decir, la gente que es ungida llega de una forma y sale de otra forma. Usted no nota cómo la mujer samaritana, después que habla con Jesús, ella llega al pozo de Jacob, llega en una condición, ella llega necesitada, ella llega rechazada, ella llega con una condición bastante deplorable, pero después que tiene un encuentro con Jesús y él le da de las aguas de vida, ella llega otra vez a Samaria, pero no llegó como la misma mujer, llegó como un evangelista porque se ganó toda la ciudad. ¿Está aquí conmigo? Es decir, que la unción transformó la vida de la mujer samaritana. Ella salió de su casa en una condición, pero cuando vuelve a la casa llegó en otra condición. Entonces eso pasa con una generación que es ungida, sale de su hogar, de su comunidad de una forma, pero cuando tiene un encuentro cara a cara con Dios va a llegar de otra forma. ¿Cuántos quieren tener un encuentro cara a cara con el Señor? Amén. Entonces es impactante, pero el rey Saúl, mientras se mantuvo ungido, tuvo éxito en todo lo que aprendió. Mientras Saúl se mantuvo ungido, él tuvo éxito en todas las cosas que emprendió, hasta que la unción lo dejó. Hasta que la unción lo dejó. Es decir, la unción de Dios en nuestras vidas, mientras permanezca, es garantía de éxito. Copie eso. La unción de Dios en nuestras vidas es garantía de éxito. Mientras Saúl se mantuvo ungido, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Es decir, que la unción lo habilitó para tener éxito en todo lo
que él hacía hasta que la unción le dejó. ¿Por qué causa la unción deja al rey Saúl? Esto es importante porque la gente tiene que entender que la unción tiene que ser valorada, tiene que ser respetada, tiene que ser honrada, tiene que ser reverenciada, porque si no se puede perder. ¿Está aquí? Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué perdió Saúl la unción? Desobediente. Quiero que entre conmigo en el tema. ¿Qué fue lo que hizo Saúl que causó la desobediencia en el pueblo? ¿Él se desenfocó de qué? ¿Cuál era la misión? Pero él dejó de ser rey cuando pecó. Entonces, ¿cómo que se desenfocó? ¿Están conmigo? ¿Qué fue lo que realmente causó que Saúl perdiera la unción? Ajá, ¿y en qué desobedeció? ¿Ah? La orden que le dio. ¿Cuál era esa orden? ¿Matar? ¿Y por qué no los mató? Lo que ellos tenían. Él estaba interesado. Si él era rey, lo tenía todo. ¿Ah? Ajá. ¿Pero por qué él dejó de hacer eso? ¿Ah? Sí, él desobedeció porque alguien provocó eso. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Vamos a ir a la historia. Dios le da un mandamiento a Samuel y le dice: mira, a Amalek vas a matar a él, al papá, a la mamá, a la abuela. Si está enterrado, la saca, la vuelves a matar. A los hijos de sus hijos, a todo el mundo. Si tienen perro, gato, caballo, todo lo que tengan, mátalo. No dejes nada con vida. Entonces, cuando Dios les da la victoria y tenía la oportunidad de matar a todo el mundo, ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué le dijo el pueblo a Saúl? Le dijo: mira, esta jovencita tan gorda, este ganado está bueno, no mates al rey, déjalo allí. Y entonces él no hizo lo que Dios le había dicho, sino hizo lo que el pueblo le dijo. Entonces cuando llega el profeta Samuel a donde Saúl, le dice: mira, qué horas mío de ovejas son estas. No, esas son las de Amalek. Mire, ¿y dónde está el rey? Aquí está. ¿Y por qué tú no has cumplido el mandato del Señor? Tú has actuado locamente. No, lo que pasa es que escuché al pueblo que me decía que necesitaban esas cosas. Entonces es un grave error para un ministro, para un pastor, recibir dirección de los discípulos. Está aquí, está aquí. Hay gente que cree que como sabe dos versículos bíblicos ya le quieren decir pastor de jóvenes. Me parece que no deberías hacerlo de esta manera. Tienes que hacerlo de esta manera. Cada vez que un hombre de Dios comenzó a escuchar al pueblo para dejar de oír a Dios, fracasó. Cuando usted ve un discípulo dándole órdenes a Jesús, cuando usted ve a alguien dándole orden a Moisés, cuando usted ve a alguien dándole órdenes a David, ¿quiénes eran los que le daban las órdenes? Se las daba el Señor. Entonces él dejó de oír la voz de Dios para oír la voz del pueblo. Es decir, que cuando hay una generación como la generación de Saúl que se desconecta de la voz profética para conectarse y anclarse a la voz terrenal, entonces la unción le va a ser quitada. Entonces él pierde la unción porque él se desconectó de la voz profética, de la dirección de Dios, para conectarse y anclar su vida a la voz terrenal. Eso trajo como consecuencia que perdió ¿qué? Que perdió la unción. Entonces, por causa de este hombre perder la unción, Dios le dice a Samuel: mira, toma tu cuerno, echa el aceite y ven. Y ven y yo te enviaré. Es decir, ven primero para acá para que ese aceite que vas a echar allí esté ungido. Y luego vas a escoger a alguien. Es decir, que por la desobediencia de este Saúl, Dios levanta un David. Entonces hay generaciones que no quieren obedecer a la voz profética. Y esta generación Dios termina desechándola para levantar una generación más joven, como la generación de David, que es conforme al corazón de Dios y que está dispuesto a proyectar el reino de Dios en la tierra. Que lo que Dios diga en el cielo se haga carne en la tierra. Yo no sé si estás aquí todavía, porque mientras hay una generación como la de Saúl que rechaza la voz profética, hay una generación como la voz de David que la está esperando para cumplirla y ponerla por obra. ¿Está conmigo? Entonces allí es como sale David a la palustre pública en la historia bíblica. Porque alguien desobedeció. Cada vez que alguien se desconecta de Dios, Dios tiene
un David para él. Dile que está a tu lado. Si tú no quieres hacer la obra de Dios, dile tranquilo, Dios tiene un David por ti. Si tú no te levantas, tenlo por seguro que Dios levantará a otros. Aleluya. Entonces, me gustaría estudiar lo que hizo luego la unción en este hombre David. ¿Qué fue lo que hizo la unción en David? Y aquí quiero centrar el mensaje. ¿Qué provocó en David ser empoderado por el Espíritu del Señor? En primer lugar, para los que toman nota, número uno, la unción lo habilitó para la guerra. La unción lo habilitó ¿para qué? Cuando él fue ungido y aquel hombre se comenzó a endemoniar, daba unas características. Mira, yo conozco un muchacho joven, él es hermoso, él es un hombre de guerra. Él no había peleado con nadie todavía, pero ya decían que él era un hombre de guerra. Es decir, que la unción lo habilitó para las batallas, porque fue entrenado en el desierto, en los campos de Belén, peleando con osos, peleando con leones, peleando con fieras. Es decir, que la unción le dio habilidades para ser hombre de guerra. Es decir, que las generaciones que son como las de David, la unción lo primero que va a hacer es habilitarlos para ser hombre de guerra. ¿Cómo traemos eso a nuestro tiempo? Que la generación de hoy en día, que está en cara a cara con Dios, debe ser una generación ungida, habilitada para enfrentar los poderes de las tinieblas en la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta generación ve a alguien que está medio endemoniado y es mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. Entonces, la gente que tiene la unción del Espíritu de Dios no le va a huir a las tinieblas, no le va a huir a las tentaciones, va a enfrentar las obras de las tinieblas hasta destruirlas. Entonces, ese es el espíritu que imparte la unción de Dios en una juventud. Lo primero que hace es que levanta jóvenes de guerra. ¿Está aquí? Amén. Lo segundo que hace la unción, o lo que hizo la unción en David, número 2, lo exhibió y lo promocionó. Antes de David llegara a enfrentar a Goliat, el primero peleó ¿con quién? Con fieras, con osos y con leones. Entonces Dios estaba buscando un escenario en la cual un hombre que nadie conocía pudiese ser conocido. Está aquí conmigo. Era tan tremendo, yo creo que hasta el rostro le tuvo que haber cambiado a este hombre, porque si él echaba fuera los demonios al rey Saúl, cuando él dice quiero pelear con Goliat, tráigamelo acá, y Saúl lo ve, ¿quién eres tú? Le pregunta. Es decir, que la unción siempre te va a ir mudando. La unción siempre te va a ir transicionando, te va a ir elevando, va a ir transformando tu vida. No era el mismo joven que tocaba y echaba fuera los demonios al mismo joven que llegó al valle de Ela. Porque el rey Saúl no le conocía. Porque la unción te va a ir mudando progresivamente. A medida que tú te rindes al Espíritu de Dios, la unción te muda. Por eso dice la palabra que vas a crecer como la luz de la aurora. Ya va a ir de aumento en aumento. Entonces el Señor usa este escenario para pelear con Goliat. Él vence, todos conocemos la historia. Él vence, él hace una declaración, no dejó que él tuviera la última palabra. Yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, voy a entregar tu cuerpo a las aves de rapiña, a las bestias del desierto. Y como él dijo, así fue. Entonces la unción de David lo exhibe públicamente, y no solamente lo exhibe públicamente, sino que él contagia a otros con la misma fuerza de guerra que él tenía. Porque cuando él le corta la cabeza a Goliat, ¿qué hizo el pueblo? Dice la escritura que gritó y salió corriendo como loco, ¿verdad?, a buscar al pueblo de Filistea. Entonces ahora note algo, el pueblo de Israel estaba detenido porque tenían miedo ¿a qué? Al gigante. El miedo los tenía paralizados. Pero entonces la Biblia dice que la unción del santo pudre todo yugo. Cuando se manifestó un hombre con unción, el espíritu de miedo fue desterrado, fue derrocado, fue vencido, y entonces el pueblo cobra ánimo y salió a la batalla. Es decir, que con que salga un solo David ungido de Pentecostés cara a cara con Dios, basta, porque con que uno de estos mate un gigante, los demás van a ser contagiados. Yo no sé si estás aquí todavía. Con un solo tizón que salga encendido y el otro se le pega al lado, también se va a encender. Entonces, número 3, ¿qué más hizo la unción en el rey David?
La unción en David le generó persecución. Esta es la parte que no a todos les gusta.